las tertulias misioneras con las que nos reunimos es una oportunidad para conversar con todos ustedes, quienes nos ven y quienes nos escuchan, para revisar nuestra historia. Y en este segundo momento en el que reflexionamos sobre Monseñor Gerardo Valencia Cano, vamos a conversar con el Padre Bernardo y con el Padre Oscar sobre este capítulo de su vida tan importante, su vivencia con los negros, con los porteños. Hay un credo de Monseñor Valencia que él emite en otro puerto, creo que es un puerto en una visita de las que él hizo a Perú. ¿Ámsterdam tal vez o no? No, en un puerto de Latinoamérica, sí. que él dice: hermanos porteños, Sí. les habla el porteño más orgulloso. Es genial, lo podríamos... Pero ya sé cuál es, él le habla a toda América. Él le habla a toda América, A toda Latina. América Sí. Latina. Sí, Eso fue en un... Sí. es una cosa bello. es muy bella y muy bien pensada de su identidad Sí. como negro. Él incluso en algún momento llega a decir: ojalá yo tuviera la piel negra también. Una plena identificación con el negro de Buenaventura. Pero mira, Esteban, que ahí nos podemos remitir al Evangelio. Él es muy evangélico, él es un hombre del Evangelio. Y yo creo que lo leyó y lo meditó de una manera tan intensa y tan profunda, porque llegar a decir: yo quiero tener la piel del negro, es lo que... Encarnación. Es la encarnación. Sí, O sea, total. se ha adelantado una cantidad de decenas al concilio, ¿no es cierto? Y queriendo vivir y sentir lo que es negro, y no solamente llevar la piel negra, sino que es sentir como siente el negro. Y la última tertulia hablábamos de Monseñor Gerardo en el Baupés. Recuerde que él decía: indio Con los indios. Con los indios. y cuando va a Buenaventura, negro con los negros. Es una cosa que ni siquiera Monseñor Valencia en su momento lo llegó a entender, porque como habíamos dicho la tertulia anterior, él se sintió realmente triste porque lo habían sacado de Mitú, de la prefectura pues apostólica de Mitú, que comprendía los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Y se siente triste, pero no sabe la felicidad que lo espera en Buenaventura. Y también el giro que hay en él. Hay una conversión, él se adelanta en muchos aspectos al Concilio Vaticano II, como ya lo hemos insinuado, pero sobre todo el Concilio Vaticano II le dará un impulso para identificarse tanto con el porteño, que en algún momento les dice: no me digan excelentísimo señor, ni nada que signifique honor, díganme hermano. Y esa petición será muy bien acogida por todos sus negros. Sí. Eso es... Pero mira que eso es tan profundo y tan bonito, porque es el hombre que ha entendido que su episcopado, o cuando ya se hace obispo, ¿no es cierto?, no es en función del poder, sino en función del servicio. O sea, el hecho de que yo no me siento superior a ustedes, sino yo soy su hermano. Y luego viene a defender la cultura indígena, la cultura negra y todos los derechos que tiene como pueblo de Dios para desarrollar su propia liturgia, tanto entre los negros como entre los indígenas. Leyendo, hay una cosa que no se ha publicado de Monseñor Gerardo Valencia Cano, y yo pienso que el Instituto debería de ir pensando en eso, y es: así como hay el librito, permítame Padre Bernardo, Con Dios a la madrugada, Gerardo Valencia Cano tenía un programa radial también en la noche. Sí. Buenos días y buenas noches. Buenas noches. Tanto por la mañana como por la noche. Y aquí los tenemos, aquí en el seminario, más bien en Yarumal, creo que ya los llevaron, y son varios tomos. Se recogieron, él escribía en hojas, en Buenaventura tenía su máquina de escribir, y en una hoja
normal, a veces hojas muy sencillas, las que llamamos como hojas Sí, calcantes hojas, también, sí. ¿no es cierto? Él escribe y escribe la reflexión del día, lo que él quiere decir en la noche en la radio. Y prontito, cuando él llega a Buenaventura, se perfila de el lado profético de Monseñor Gerardo Valencia Cano. No, de las primeras veces, él empieza a observar el mundo de Buenaventura, del Negro, del puerto, todas estas cosas, y él descubre que hay unas contradicciones, que hay cosas que no van, porque esta pobreza, porque esto sí, porque no, y empieza a organizar la diócesis. Hay que ver cuando él comienza el vicariato en ese entonces, cuando él comienza a organizarlo con los javerianos que le dan a su servicio. Pero es que leyendo lo que él escribía, y que lo escribía de una manera espontánea, porque ahí mismo corrige, tenemos los originales, él mismo tacha, y esto no lo voy a decir, escribe al lado la nota que quiere agregar y todo eso, pues, y es lo que leía ahí. Cuando uno lo empieza a leer, se descubre realmente el talante del profeta que tiene él, esa capacidad de... Recuerdo, por ejemplo, una de esas anécdotas que a mí me llamaron mucho la atención y me detuve un rato en ella. Están robando por las noches en el puerto, en Buenaventura, y entonces él se da cuenta que están robando, y entonces empieza el programa radial de la noche diciendo ¿cómo puedo decir hoy buenas noches si nos están robando? Ay, sí, y empieza a hablar y a decir una cantidad de cosas de los ladrones, y entonces dice, ¿será que tienen hambre? Pero no deben de robar. No, necesitamos seguridad. Ustedes tienen que cerrar bien la puerta, tienen que hacer esto, y la policía tiene que vigilar, y empieza, y él se mete, él toca todos los estamentos. O sea, él no tiene temor de hablar contra el gobernador del departamento, contra el alcalde, él no tiene temor de llamar la atención sobre X situación que se esté dando dentro del puerto. Él es un hombre que se derrama de lo eclesiástico, no se quedó encerrado en su mundo y en su nube de lo sagrado, del humo, del incienso de su catedral, sino que es el hombre de la calle. Él sale a caminar por las calles de Buenaventura, y ahí fue cuando él sintió lo que el negro porteño vivía, ¿no es cierto? Y eso es lo que él va recogiendo, lo siente, y hay un rasgo que es muy importante en la personalidad de Monseñor Gerardo Valencia Cano, y es que es un literato, y de hecho es tierra de literatos, Santo Domingo, ¿no es cierto? Sí. Y ¿dónde recoge eso de una manera tan bonita? En sus escritos, en su diario. Yo trabajando aquí con el padre Bernardo sobre su libro de Monseñor Gerardo Valencia Cano, caímos en cuenta que hay una serie de diarios de Monseñor Gerardo que no están dentro de la colección del instituto. ¿Dónde estarán? Lo que yo recolecté está pues en ese año 1964 no más. Pero hay unos perdidos que no aparecen, de pronto él los regaló. Yo tengo entendido que Monseñor Gerardo muchas veces, cuando escribía sus diarios de oración en la mañana, él regalaba, le decía, tome, yo le regalo eso a usted, y eso pasaba a ser propiedad de una persona. Sería muy interesante en una investigación que el instituto haga sobre Monseñor Gerardo, poder recuperar todo eso, toda esa documentación que brota de él y de su espontaneidad y todo eso, para llegar a conocer mucho más esta joya del instituto. De estos programas radiales de buenos días y buenas noches, como tú dices, él escribía en papeles así, en una hoja suelta, y lo que pudieron recolectar después de su muerte, yo miré, tiene 1.250 programas, 1.250 programas. De los que se lograron, de los que quedaron. Sí, porque serían muchos más. Serían muchos más. Eso solamente sería como de 2 años, porque si son 365 días y por la mañana serían... Claro que él tenía que viajar mucho, viajaba mucho. 600 al año, mal hecha la cuenta. No, pero es que solo es de la noche.
lo que está diciendo el padre Bernardo son de la noche solamente. También hay unos de buenos días, ¿cierto? Sí, creo que sí, También hay hay unos unos de buenos días, hay unos de buenos días, sí. ¿Cómo llegó Monseñor Valencia a esta región de Buenaventura? Entonces nos ubicamos en 1952, que la Santa Sede erige los vicariatos apostólicos en el mismo tiempo de Ismina y de Buenaventura. Para Ismina nombra al entonces maestro de novicios, Monseñor Gustavo Posada Peláez. Y para Buenaventura nombra al prefecto de Mitú, a Monseñor Valencia. Padre Bernardo, algo de la personalidad o cómo se podría comparar la personalidad de estos dos hombres, de Monseñor Posada y Monseñor Valencia, que creo que son opuestos. No hay comparación, son antagónicos, Antagónicos totalmente. Sí, no hay comparación. El uno ensotanado y el otro libre de todas esas cosas. Sí. El uno obsesivo en la pureza y el otro puro, limpio en su corazón y en su mente, se refleja inmediatamente en la literatura, en lo que escribe, en lo que predica, en lo que dice. Excelente definición. Pero usted sí debe recordar, porque usted era un estudiante de teología en el 53, sí. Un 24 de mayo del 53, en la Basílica de Yarumal, fue la ordenación episcopal. Estuvo Monseñor Willes de consagrante principal y los dos rectores, Monseñor Francisco Gallego Pérez y Monseñor Aníbal Muñoz Duque, de co-consagrantes, como se dice. ¿Usted sí recuerda ese día? Lo recordamos muchísimo. Muy bien y con mucha alegría. Cuéntenos algo de ese día, Padre Bernardo. No, fiesta y invitados de toda parte. ¿Y salieron caminando desde el seminario con Monseñor Willes? Creo, no, en la casa cural fue sí, nosotros fuimos, pero ya en la casa cural, de la casa cural salieron los tres obispos con los que iban a ser consagrados, sí. Pero mucha gente, eso es impresionante. No, es que yo me imagino. Quería llegar a ese día porque en la homilía que Monseñor Willes hace en esa ordenación episcopal, hay unos halagos para con Monseñor Valencia. Yo te vi recogido al cinto la sotana y con el remo entre tus manos consagradas, remar con esfuerzos de titán. Hay unos piropos a Monseñor Valencia, tanto a Monseñor Gustavo Posada, pero también a Monseñor Valencia, con esa convivencia que ellos tuvieron en 40 días en el Baupés. Y Monseñor Valencia, yo creo que superará esos piropos, esos halagos, que es una palabra más correcta, esos halagos de Monseñor Willes, lo superará con ese compromiso con los pobres en Buenaventura. Monseñor Willes era un gran admirador de Gerardo Valencia. En el diario hay muchos apartes donde dice, es un hombre muy inteligente, tiene una capacidad de amar a los pobres, que el señor Willes ya había captado como todas esas vivencias en él. Años después, entre los dos va a haber ciertamente, yo no diría propiamente como un alejamiento, pero como Oscar Osorio lo ha dicho muchas veces, son las dos caras de una moneda. La misma moneda, y por delante hay el señor Willes, que no se contrapone en nada a la espiritualidad y a ese personaje y esa personalidad de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Hay muchas similitudes entre los dos y yo creo que es normal porque es fundador y el otro en él se hace fundación, entonces asume necesariamente el carácter, la ideología, el pensamiento de la misión. Ya llegaremos a ese tema, que creo que hay unos apuntes muy importantes que dar ahí, pues,
que son novedosos y marcantes también para la historia del instituto. Esas verdades que le gritaba Monseñor Valencia por ese compromiso, por esa identificación, por lo que decía el padre Bernardo, la cosmovisión de Monseñor Valencia se convirtió en la cosmovisión del negro. Y por eso una vez, hablando de estas anécdotas que a vos te gustan, le devolvió un avión lleno de regalos a la primera dama de ese entonces, que mandó un avión lleno de regalos para los niños de Buenaventura y devolvió el avión y dígale a la primera dama que los niños de Buenaventura no necesitan carritos y avioncitos, necesitan educación. Sí. Muy Eso valeroso. Muy claro, ¿no? Muy claro y muy eso lo hace un profeta. Sí. Sí, es la dimensión profética de Monseñor Valencia, que más tarde, yo creo que en el momento que él lo ejerce así con poder, podríamos decirlo, o con un eco más grande, es cuando él se convierte en el fundador y presidente del Departamento de Misiones, Sí. que en el encuentro de Melgar, él dice, no tengo más credenciales para presentarme ante ustedes que el de misionero, que el de misionero entre los indígenas, que el de misionero entre los negros. Así bueno. ¿Sabes qué pienso yo también tocando este tema? Y ya le estaba en Buenaventura cuando eso, el movimiento misionero en Colombia, que arranca con la Madre Laura, ¿no es cierto? Y creo que de pronto los carmelitas, etcétera, otras congregaciones también ya venían con eso. Pero el movimiento misionero fue supremamente comprendido por Monseñor Gerardo Valencia Cano, al punto de que él es el que le da como horma, le da contexto, lo vuelve curso, lo vuelve encuentros, entonces empiezan los diversos encuentros, ¿no es cierto, Padre Bernardo? Que usted ha escrito sobre ellos y la visión que él tenía y cómo él, sin saber lo que iba a pasar en el encuentro, los antropólogos que llevaron, los teólogos que trajeron y todo eso, él es el primero que se sienta y aprende. Y es el hombre que cuando escucha queda tan convencido que lo convence a él lo vuelve principio de la vida y ese principio después él ejecuta. Entonces él llegaba a ejecutar lo que en tal encuentro se dijo, se hizo, y no solo se quedó en él, sino que él cogía a los javerianos en Buenaventura de ese entonces y les transmitía todo lo que los encuentros habían dicho. Yo creo que hemos tenido verdaderos héroes misioneros y este es uno de ellos. Y en Melgar, por ejemplo, cuando llegó a Melgar, él invitó a mucha gente, antropólogos, lingüistas, sociólogos, y les dijo, venimos a escucharlos para poder formar una iglesia verdaderamente que se adapte al pueblo, con rostros, muy bonito. Sí. Una de esas convicciones que vos decís, Oscar, de que él las convicciones las asumía como principios claros de su vida, es la no violencia. Incluso, eso otro tema bien bonito. Creo, ahí está, que tenía una imagencita pequeñita de Gandhi en su escritorio, porque él asumió en su vida esto de la no violencia. Y es importante, como dice el padre Bernardo, llegar a este tema de la no violencia, porque quizás lo más conocido entre muchos círculos de Monseñor Valencia es lo de Golconda. Lo de Golconda, y había que hacer algunas precisiones que nos va a ayudar usted, padre Bernardo, a hacer sobre Golconda, porque Monseñor Valencia, su compromiso o su apoyo ante Golconda era el apoyo de un padre, o sea, él tenía esa debilidad, ese amor por los sacerdotes que tenían inquietudes como él. Y alguna vez, yo lo relaciono así, alguna vez denunciaron a Monseñor Builes por sus pastorales. Y entonces vino un visitador de Roma y dijo, no, pues
si vamos a condenar a Monseñor Willes, hay que condenar a los papas porque está citando aquí todas las encíclicas. Yo entiendo Golconda en ese mismo sentido, porque Golconda no quería ser sino como un eco de todo el pensamiento social y de compromiso con los pobres que trajo consigo el ayornamiento del que estábamos hablando del Concilio Vaticano II. Y Golconda está en línea directa con el documento de Medellín. Con el documento A de Golconda Medellín. se va por Medellín. Padre Bernardo, precisamente, ¿cuál papel desempeñó Monseñor Valencia en Golconda? Él fue un asesor al principio, ¿no? Dio unas normas y no más. Después, en Golconda tuvieron una reunión. La última fue en Buenaventura, pero Monseñor no asistió, sino que hicieron todo el documento, se lo presentaron a Monseñor lo leyó y lo aprobó. Pero el valor de ese documento es que está firmado por un obispo. Claro. Eso fue. Y ese lo fue que el decía, escándalo, pues. Eso fue el escándalo de 49 sacerdotes que pertenecieron a Golconda. Eso, ya con eso, y ese fue el escándalo, ese fue el florero de Llorente. Pero sí, muchos de estos sacerdotes de Golconda finalmente pues se retiraron, dejaron el sacerdocio, incluso en Buenaventura le tocó mucho a Monseñor Gerardo estar al frente de sus sacerdotes que estaban en Golconda y que el movimiento en cierta medida, para no decir se equivocó, más bien tomó unos rumbos en ciertas medidas muy radicales que llevaron finalmente a que sacerdotes y religiosas dejaran por completo pues la vida sacerdotal y religiosa, pero Golconda como tal tiene unas intuiciones que son innegables, sí. Y lo han explotado en detrimento de Monseñor Gerardo Valencia Cano, y yo creo que eso es una mala interpretación y una equivocación. Sí, algunos de estos sacerdotes que vos decís se fueron por el camino de las armas. Es cierto. Es que es una tentación que está. La no violencia necesariamente lleva a la tentación de la violencia, y es una opción que uno tiene que tener clara y mantener, y yo creo que el obispo la tuvo siempre. Yo me he leído escritos de Gerardo Valencia Cano y yo nunca he encontrado una donde diga, creo que por ahí una vez me leí una donde dice, estoy pensando tal vez que esto cambiaría solamente si hay una guerra civil. Pero, lo afirma. Sí, ya. Pero nunca... no llamó, no hizo... Exacto, por lo que estábamos diciendo, que asumió como principio en su vida la no violencia. Él se reconoce como amigo de Camilo Torres. Sí. Él se reconoce como amigo, se encontraron un par de veces, pero siempre había ese reclamo de Monseñor Valencia a Camilo Torres, armas no. La vía de las armas por ahí no es el camino. O sea, es algo emanado necesariamente del Evangelio. Sí. Pero mire que a él le queda resonando en la cabeza también. Es desde las armas que se puede cambiar una realidad social. Se lo pregunte, yo creo que es una pregunta honesta. Es una pregunta que se la hizo Marx, que se la han hecho una cantidad de gente, la FARC, han hecho cosas de ese estilo, preguntarse, y han dado el paso hacia la violencia. Pero el Monseñor Gerardo Valencia Cano triunfa el camino de la no violencia. Y yo creo que había que agregar de la no violencia activa, ¿cierto? Porque hay una no violencia pasiva que es destructora. En él es activa, y activa desde la caridad, desde el amor, desde saber que este hombre negro que está durmiendo en la calle necesita una cobija, que esta mujer allá que no tiene cómo dar a luz necesita un hospital, y él ve cómo va a ser, y la vida de él se la pasa dentro de actos de caridad profundos y bonitos. Yo a veces lo veo a él y yo pienso en la Madre Teresa de Calcuta. Hay unas cosas tan profundas. Él es muy tierno, hay una ternura profunda cuando uno lee sus escritos, que enamora, que produce una sensación de
de cuando uno lee algo bonito, cuando uno se chupa una colombina de esas bien ricas, cuando uno era niño que dice, ¡qué delicia! ¿No es cierto? Ese es Monseñor Gerardo Valencia Cano. Vamos a terminar con otra alusión a Monseñor Willis que yo creo que se cumple en Monseñor Valencia. ¿Cuál es la palabra correcta? Yo he visto o he leído varias en distintas ocasiones que a veces Monseñor Willis se refirió a sus hermanos en el episcopado, ¿perros mudos o perros adormecidos? ¿Cuál es lo correcto? Perros mudos. Perros mudos. Pues esta no violencia activa de la que habla Oscar es precisamente eso en Monseñor Valencia. O sea, una no violencia pasiva sería un perro mudo. Pero en Monseñor Valencia está todo un eco de esto que no se cumplió en él. Monseñor Valencia no fue un perro mudo. Eso es. Les agradecemos a ustedes la compañía, nos vemos en otra oportunidad.